In progress. Buenos días, estudiantes, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Espero que se encuentren muy bien, que ya estén viendo ahí la diapositiva. Los saludo a todos. Sé que hay siempre este grupito, es uno de los más pequeños. Los saludo en esta mañana. Esperemos que a medida de que va transcurriendo la clase podamos estar todos ya conectaditos. ¿Listo? Entonces los saludo de nuevo. Mi nombre es Milena, ustedes ya me conocen, soy su profe de español. Les invito para que hoy en esa clase número 14 usted esté conectadito, usted esté bien con su módulo en la mano, con un lapicero y que estemos muy conectaditos para ir avanzando con respecto al tema que teníamos en la clase anterior. Hoy vamos a empezar un nuevo tema que son las vanguardias literarias. Quiero que todos estén conectaditos. Recuerden que ustedes tienen un compromiso académico. La idea es que ustedes para ya la próxima semana tengan listos sus módulos, tengan listos sus ensayos y por supuesto vamos a trabajar de una manera, yo creo que un poquito rápida hoy para ver si alcanzamos a hacer en un momento de la próxima semana, dentro de 8 días, podemos hacer nuestro foro del libro, ¿sí? A eso le apuntamos hoy. ¿Listo? Entonces, quiero que estemos bien atentos hoy durante la clase para que podamos, primero, entender el tema y segundo, pues que podamos ir respondiendo de manera autónoma cada una de las preguntas, sin esperar de pronto que al final nos digan la respuesta, sino más bien ustedes tener la oportunidad de ir respondiendo de manera autónoma, ustedes solitos. ¿Listo? Muy bien, buenos días, los saludo a todos y vamos rápidamente con la clase que corresponde al día de hoy. Entonces voy aquí a minimizar un poquito la ventana para poder trabajar con ustedes. Listo, chicos. Hoy, como les digo, vamos a hablar sobre las vanguardias literarias. Vamos a continuar con nuestra clase. Entonces, ¿qué será eso de vanguardias literarias? ¿A qué nos suena? Venimos hablando del modernismo, entonces quiero que se ubiquen también que venimos del modernismo, que era un movimiento que se desarrolló a finales del siglo XIX, y casi que ingresando al siglo XX. ¿Listo? Tenemos también aquí una diapositiva que ustedes están viendo que habla del vanguardismo latinoamericano. Entonces, el vanguardismo es una consecuencia inmediata a un acontecimiento que trascendió de manera histórica y que tuvo lugar en Europa, pero que afectó toda la cultura occidental, repercutiendo en el plano ¿qué? Espiritual y en la creación artística de la época. Si bien veníamos con el modernismo que ya empezó a romper esquemas desde la parte espiritual, pues el vanguardismo sí que destrozó esa parte. Listo, vamos a hablar de los orígenes. ¿Cuándo se dio? Entonces, el vanguardismo es como un momento de la historia, tanto en la parte histórica como en la parte política, como en la parte social, a principios del siglo del siglo XX. Fue un suceso, o sea, vinieron muchas cosas en esta época que generaron ese vanguardismo. ¿Qué generó el vanguardismo? Uno, la negación al pasado. Segundo, ellos quisieron tener esa libertad creadora y libre, libertad, quisieron ser libres a partir de lo que ya habían hecho los modernistas, ¿no? Y la creación, aquí marcó mucho la creación de los sismos. Esas fueron las consecuencias que dejó el vanguardismo, ¿listo? Una negación al pasado fuerte, o sea, no querían saber del pasado, ¿listo? ¿Qué se generó o qué fue lo que generó ese movimiento vanguardista? Entonces, la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, como ya sabemos que fue una catástrofe bélica que trajo pues
consecuencias negativas para Europa y por ende para todos los lugares del mundo, ¿cierto? En ámbitos políticos, económicos, social y cultural, ¿sí? Se rompió una parte muy fuerte que había desde la parte tradicional del arte y de la literatura, ¿sí? Empezaron a tener problemas o empezó a tener problemas la fe, los valores, ¿sí? Que se caracterizaban por medio del arte y de la literatura, y empezó un surgimiento de nuevas escuelas y movimientos conocidos como los ismos, que los vamos a ver más adelante, que pretendían acabar con los modelos literarios del pasado y, bueno, formar una nueva literatura libre de reglas y preceptos. Eso era lo que buscaban. También quiero contarles, les estoy aquí contando un poquito de historia porque realmente esto tiene que ver también con literatura, pero es como para que se ubiquen, para que se puedan ubicar dentro del contexto social. ¿Listo? Entonces dice que mientras tanto en el continente latinoamericano se oscilaba entre la declinación del movimiento modernista, ¿sí ve? El movimiento que estábamos hablando en la clase anterior, y el simbolista. Y bueno, después de esto surgieron muchas ideas que trajeron los escritores latinoamericanos porque tuvieron de alguna manera un contacto con este grupo vanguardista en Europa, ¿sí? Y que trajeron a partir de continuos viajes a donde, a Francia, Inglaterra, España, donde estaba el boom del vanguardismo, y también a través de lecturas. Esas lecturas las encontraban en revistas que eran de la procedencia también de allá de estos países. Aquí fue donde empezaron a salir los manifiestos. ¿Qué son los manifiestos? Los manifiestos fueron importantes porque contribuyeron a defender y a sentar las bases de los movimientos vanguardistas. Un manifiesto suponía la creación de una nueva corriente de la vanguardia, o sea, hacía parte de esos movimientos vanguardistas. Qué es un manifiesto o un manifiesto? Un manifiesto es esas carteleras, eso con lo que se han visto que en los paros salen chicos con sus, ¿sí?, carteles. Eso, ese movimiento en la vanguardia, en el movimiento vanguardista, se llamaba manifiesto, ¿sí? Una manera de salir a protestar. Eso, desde ahí empezaron, ¿sí? Se hicieron manifiestos en toda Europa y también en Latinoamérica, ¿sí? Y el autor del manifiesto, pues obviamente se presenta como el representante de un grupo, ¿sí? Entonces, aquí hay algunas características, voy a hacerlas rapiditas, del movimiento vanguardista. Entonces, tenían una actitud subversiva y revolucionaria frente al pasado, ¿sí? Ostentan y practican credos estéticos originales y radicales. Aquí dice que con el objeto de destruir la tradición, ¿sí? Ellos querían romper todo esquema tradicional. ¿Qué querían? Construcción de palabras por medio de imágenes por medio de las palabras. Reducción de la lírica a su elemento primordial, la metáfora, ¿sí? O sea, reducción, bajarle la metáfora. Olvido de las formas estróficas, o sea, perder totalmente esa estructura total que tenía una poesía. ¿Se acuerdan que hablamos del soneto, del terceto, del cuarteto y de la redondilla? Bueno, esto ya no tenía mucha fuerza en el tiempo del movimiento vanguardista. La alteración de la sintaxis, la puntuación y el uso de las mayúsculas, la revaloración de lo lúdico, o sea, crítica a todo esto instrumental, a todo eso que era totalmente pegado a la tradición. También empieza a tener mucho auge la tecnología, dejar un poquito los límites entre la razón, la sensatez y la locura, pues porque no estaban definidos, era algo como irracional. ¿Ok? Habían tipos de vanguardia, claro que sí, había muchos tipos de vanguardia. Perdón, acá yo corro esto por aquí, esto está como muy grande. A ver si lo podemos dejar más pequeño. Listo. Entonces, si bien la vanguardia cultivó diversas formas de arte, digamos que había muchas manifestaciones del arte, así en la pintura, y fue cuando surgieron movimientos como el cubismo, el futurismo, el surrealismo, el expresionismo, el impresionismo, que se dieron también como fenómeno de la literatura, especialmente en la poesía, ¿sí? Y en cuanto a la narrativa, la novela deja de lado la intriga para centrar su atención en lo psicológico a través de un monólogo interior. ¿Sí ven? Aquí ya viene también la parte emocional, empieza a tener un auge muy fuerte, ya
estas personas, psicólogos, empezaron a sacar sus ediciones para llevar a las personas más allá de lo racional, sin saber que tenemos algo interior que es el consciente y el subconsciente. Entonces, todo eso empezó a darle, como tenía mucha influencia en el tiempo de la vanguardia, ¿sí? En Latinoamérica la vanguardia se inicia en poesía y la poesía se despoja de elementos ornamentales, quedando reducido el empleo de imágenes. O sea, o más que reducida del empleo de las imágenes al empleo de las imágenes. Es cuando empezamos a ver que había una fuerte posición de la imagen frente a la palabra. Muchas veces usted tiene, no sé si nos pasa, pero venimos de ese tiempo de vanguardia, donde usted aprende y tiene más como tiende a tener la memoria fotográfica más que tener una memoria retentiva de palabras. Entonces usted a veces ve algo y usted dice, uy, esto me marcó y viene a su mente sin ninguna dificultad. Mientras que un texto es mucho más difícil de recordar. Eso era lo que ellos hacían, ¿sí? Reducían tanta palabra al empleo de imágenes. Eso fue lo que pasó en el tiempo de la vanguardia. Listo, muy bien. Vamos a ir contestando algunas preguntitas por acá para que no nos quede tan fuerte al final. Dice, pregunta 165, ¿en qué momento de la historia se empiezan a formar las vanguardias literarias? Aquí me dice A, primera mitad del siglo XX, B, segunda mitad del siglo XIX, C, primera mitad del siglo XIX y D, segunda mitad del siglo XX. Entonces ahí yo lo he estado hablando todo el tiempo, ustedes tienen que estar atentos a lo que les estoy comentando. ¿Listo? Dice, a raíz de dichas vanguardias literarias surge en Latinoamérica. Aquí nos están preguntando qué surge en Latinoamérica. Si ustedes me permiten acá, a ver si puedo hacerla un poquito. Ay, no, se me fue adelante. Listo. A ver, ¿dónde coloco esta que no me haga estorbo? Listo, muy bien. Entonces, aquí tenemos en ese cuadro que ustedes están viendo a continuación, van a observar cinco dentro de la vanguardia raíces, ¿listo? De los ismos. Tenemos el futurismo, el dadaísmo, el surrealismo, el ultraísmo y el creacionismo. Si nos damos cuenta aquí en la primera parte del futurismo, estamos viendo, esperen un momentico que como que está, eso, ya se quitó la pantallita negra. Si estamos viendo ahí juiciosos, el creador del futurismo fue el señor Filippo Tommaso, ¿sí? Que es un hombre italiano. ¿Sí? Y ahí es donde hablamos de la estética, de todo lo que tuvo que ver el poder de las máquinas y la revolución industrial. Llegó a Latinoamérica, inició en Perú con el señor Juan Parra de Riego y en México con los estridentistas mexicanos, pero fue una obra creada por un italiano. Lo mismo el dadaísmo. El dadaísmo sostiene que el hombre no es nada, por eso es dadaísmo, nada. Instituyen sus propias reglas para después burlarse de ellas y no hay representantes en Latinoamérica de este movimiento. El creador fue el señor Tristán Tzara o Zurich, que se conoce en esta parte literaria. Otro movimiento, perdón, otra como raíz de ese movimiento vanguardista fue el surrealismo y los creadores fue el señor Andrés Breton, Jean Contin y esto es Paul Eluard, que son franceses. Entonces, tampoco esto tiene influencias de las teorías de Freud, que era un psicoanalista muy importante, muy conocido, y es de la importancia de ese subconsciente o extraconsciente. ¿Sí? Entonces aquí es donde yo les explicaba que ya venía la parte psicológica también en la literatura. En Perú, pues fue Emilio y César Moro los que arrancaron y en Chile el señor Pablo Neruda con una obra que se llamaba Resistencia en la Tierra. ¿Sí? Entonces esto fue por franceses. Resulta que el ultraísmo, el creador, fue varios de origen hispano. Entonces aquí sí es donde venimos a ver que en Latinoamérica hay dos raíces de la vanguardia que nos interesan a nosotros, que es el ultraísmo, donde uno de los principales exponentes fue el señor Jorge Luis Borges, y en el creacionismo, el señor Vicente Huidobro, que es de Chile, y él tuvo muchas obras, entonces eran que los poetas son dioses, que son creadores del mundo, lo vago se hace preciso, lo abstracto se hace concreto, o sea,
tienen una forma de poesía muy diferente a la que ya veníamos viendo, ¿sí? Entonces ya podemos responder la pregunta 166. A raíz de dichas vanguardias literarias surgen en Latinoamérica. ¿Cuáles surgieron en Latinoamérica? Ustedes tienen la respuesta ahí. Solamente el creacionismo y el ultraísmo. Entonces van a buscar esa respuesta y la van a marcar ahí rápidamente en su módulo. Bueno, listo, continuemos. Aquí hablamos de exponentes latinoamericanos. Si bien el surrealismo y el superrealismo no fue, los creadores no fueron latinoamericanos, sí fueron franceses, resulta que en Chile tenemos tuvimos un representante muy especial que es el señor Pablo Neruda. Entonces, también en el dadaísmo sabemos que no había ningún representante y el futurismo sí tenemos al señor Juan Parra de Riego. Estos autores son muy importantes que ustedes los tengan en cuenta porque hace parte también de la cultura general, más allá de que usted me diga, ay, pero yo, ¿para qué tengo que saber esto para la vida? Sí es necesario muchas veces, porque como les digo, es cultura general. Entonces, para que ustedes lo tengan ahí en cuenta. Listo, dice que en la 167 nos dice, en dichas vanguardias literarias latinoamericanas sobresalen autores como, nos dan 4 autores. Dice Michel Moore, Lovecraft, Pablo Neruda y Karl Marx. Entonces nosotros ya identificamos un nombre en este grupo de personajes, entonces lo vamos a marcar. Ok. 168 dice, nombre del poeta que creó el creacionismo literario. Entonces, para que ustedes se ubiquen, si están viendo allá ustedes la diapositiva, nos damos cuenta que aquí dice creacionismo, que fue entre el año 1925 y el año 1931, y el creador fue un chileno llamado Vicente Huidobro, ¿sí? Entonces, él fue el creador del creacionismo y es chileno. Entonces, ustedes lo van a buscar ahí muy... en las opciones de respuesta y lo van a marcar rápidamente. Nombre del poeta que creó el creacionismo literario, Vicente Huidobro. Listo. Vamos en la 169. El ultraísmo posee un importante representante latinoamericano llamado. Entonces vamos a ver cuál es ese hombre latinoamericano, que ya lo nombramos también. A. Shakespeare, B. Robespierre, C. J.R. Tolkien y D. Jorge Luis Borges. Entonces ya sabemos quién es, ¿cierto? Entonces ustedes lo van a marcar rápidamente. Dice 170. ¿En qué países se desarrolla más acabadamente el ultraísmo? Bueno, aquí en esta parte, cuando dice acabadamente, ¿quién lo maneja? Tenemos el sector de España y el sector de Argentina, que fue muy próspero en cuanto a este desarrollo de ultraísmo, ¿sí? Aunque también es que todos los países fueron acabando este ultraísmo. Entonces, fueron los latinos de origen hispano, o sea, los creadores son de origen hispano y que fortalecieron mucho la parte latinoamericana. ¿Listo? Entonces, ¿dónde acabadamente, dónde se desarrolla más? Entonces, en un país europeo y en un país latinoamericano. Y cuando hablamos de hispano, hablamos de España, ¿verdad? Entonces, la respuesta ustedes ya deben saber cuál es. La A me dice Roma, Italia, B me dice España y Argentina, C me dice Roma y Alemania y D me dice Rusia y Alemania. Entonces, ustedes van a marcar ahí la que corresponde al tema. ¿Listo? Muy bien, todo esto debido al tema vanguardias literarias. ¿Listo? Ya terminamos ahí ese grupo de preguntas de las vanguardias literarias. Ahora vamos a ir a otro tema muy interesante que tiene que ver con lo que acabamos de decir, que es la narrativa contemporánea latinoamericana. ¿Listo? Entonces aquí teníamos también una diapositiva que nos hablaba el señor Vicente Huidobro, que fue el primer representante del creacionismo en Latinoamérica, que era poeta. Su más grande representación fue el Alto Sor o el viaje en paracaídas. ¿Qué les puedo contar más así rapidito? No, ya todo lo hemos hablado acá. Muy bien. Dice que Huidobro pasa por varios periodos. En un tiempo fue modernista, en otro vanguardista y por último postvanguardista, muy comprometido con la política. Dice, ¿sabías que las obras de los escritores evolucionan conforme pasa el tiempo y cambian las ideas? También aquí tenemos un
una importante información de Pablo Neruda, que su verdadero nombre era Ricardo Nectalí Reyes Boals, y resulta que su nombre artístico era Pablo Neruda. Muy bien, ahora vamos con narrativa contemporánea latinoamericana. ¿Qué es la narrativa latinoamericana? Entonces, es el conjunto de obras de género literario escritas por autores que latinoamericanos. La literatura latinoamericana del siglo XVIII y XIX se caracteriza por ser un reflejo de la Europa. Así, en el siglo XX manifestará una ruptura en cuanto a dicho reflejo, con una expresión original en función con las manifestaciones literarias europeas mundiales. O sea, que sí tuvo mucha repercusión todo lo que estaba pasando en Europa, tuvo repercusión donde también aquí en esta zona latinoamericana. ¿Listo? Comprende las obras, los movimientos literarios y los autores del siglo XX. Es un siglo marcado por conflictos bélicos, como lo veíamos también en nuestro tema anterior, que sacudieron la conciencia de los escritores, en la influencia de la tecnología, especialmente las artes audiovisuales, el cine, los medios de comunicación, la radio, el internet, ¿sí? Ya se rompe totalmente los géneros. También viene a tener mucha fuerza las lenguas y las culturas, lo vuelven como algo muy mundial todo lo que está pasando y cambia la parte poética, lo que venía pasando desde las vanguardias. Hay fenómenos históricos que influyen fuertemente en la narrativa latinoamericana y es que esos escritos llevan mucho a la cercanía de la muerte. Y ustedes me van a decir, ¿por qué? Resulta que venimos de dos guerras mundiales, ¿cierto? Dentro de las guerras, que era lo que más había, muerte, ¿cierto? Entonces los escritores se dedicaban a escribir porque era un tema que era de momento. Entonces, más bien como que terminaron esas guerras y ellos fueron como de alguna manera usando la literatura para calmar de pronto esa situación existencial de las personas, ¿sí? De las que quedaron. Entonces, esos eran fenómenos históricos fuertemente marcados en la narrativa latinoamericana. Primero, la cercanía a la muerte. Otro, el carácter absurdo de la existencia, ¿sí? Llegó un momento donde ellos no sabían qué era realidad y qué era ficción, porque la ficción superaba, ahí sí, como dicen, la realidad superaba la ficción. Entonces llegaron a un momento donde existencialista, donde no sabían qué eran, cómo eran, en qué lugar estaban, una desubicación total en muchas personas. También la presencia de lo ilógico como opuesto a lo racional, lo que les digo, la gente prefería salir de lo racional por medio de alguna creación. La soledad del ser humano en un mundo hostil, entre otros. Estos temas más una serie de innovaciones en la estructura y en la forma de los textos literarios constituirán los rasgos caracterizadores de la literatura del siglo XX. ¿Listo? Aquí vamos a hacer un breve repaso. Entonces, la literatura latinoamericana contemporánea del siglo XX marcó mucho la poesía. Este momento literario fue a principios del siglo XX, junto con la vanguardia. ¿Listo? Entonces, para que nos ubiquemos. Fue muy importante por la poesía. Esa poesía se ubicó en tres contextos muy importantes: la vanguardista, que era la que veníamos hablando, la social y la coloquial. También tomó muchísima fuerza en la novela regionalista, ¿sí? En relación del hombre con la naturaleza. Entonces, la regionalista pues habla de esas novelas que nos impactaban de momento, que traemos herencia. Entonces, digamos que nosotros ya sabemos que las novelas más fatalistas y que la gente amó durante muchos años fue las mexicanas. ¿Por qué? Porque tenían un contexto social muy marcado. Entonces, ellos siempre se van a llevar como ese primer lugar en novelas por la manera como la aceitaban. Entonces ya tenemos una novela regionalista, que es la de México. Entonces ya nosotros ubicamos las mejores novelas en drama, en llanto, en fatalismo, eran las novelas mexicanas. ¿Por qué se llama literatura latinoamericana? Muy fácil, porque viene de América Latina, es decir, de la misma región geográfica. Latinoamérica comprende países del centro, del centro y del sur de América. ¿Listo? Esos son los latinoamericanos. Y también contemporánea porque se han escrito en los últimos 100 años. A inicios del siglo XX, la poesía latinoamericana
tenía una influencia de los movimientos vanguardistas europeos, o sea, se traían toda esa influencia de Europa para colocarla dentro de sus escritos ya aquí en Latinoamérica. Uno de los exponentes más importantes fue el señor César Vallejo. Lo importante, una de las características importantes de este movimiento es que el narrador pasa a ser un personaje más dentro de la historia y busca una cierta falsa o falta de lógica en el mundo, ya que todo lo que tenga que ver con racional comienza a perder el sentido y se abre paso a lo subjetivo. O sea, aquí no es de lógica y hay muchas novelas que usted se da cuenta que no son de lógica, sino pasa todo lo contrario. El pobre se casa con la rica con el pobre, pasan un sinfín de cosas, pero usted se da cuenta que en la vida real estamos años luz de que eso realmente suceda. ¿Sí ven? De eso se trata. Hablamos que en Colombia el nadaísmo, o sea, que nada tiene lógica, les da igual. En Colombia se dio, en Brasil se dio el modernismo y también se dio paso a los movimientos importantes, también el boom latinoamericano en toda América Latina, que fue un movimiento muy interesante y que uno de los mayores autores fue el señor Gabriel García Márquez. ¿Listo? También dentro de este momento especial de la narrativa contemporánea latinoamericana tenemos el cómic o tenemos la caricatura que conocíamos nosotros, caricatura, historietas, que nosotros aquí en Colombia conocíamos en los periódicos, ¿verdad? Que aparecía tira cómica de Carlitos, que ahora Carlitos antes se llamaba Snoopy. No sé si ustedes recuerden algunas. Para los chicos de este tiempo se conoce como manga o un cómic, ¿sí? Y esta pertenece a la literatura contemporánea y se trata de una variación del cómic americano. Entonces, lo que usted conocía como historieta, lo que usted conocía como caricatura, nosotros lo conocemos como, ya estas generaciones, como cómic o manga. ¿Listo? Y esta fue muy marcada en la literatura contemporánea. En la literatura los relatos ahora son, en este movimiento son en primera persona, las descripciones son objetivas y centradas en el hombre y las situaciones simbólicas no analizan los problemas, no sacan conclusiones ni dan soluciones a absolutamente nada. Dentro de todo este proceso de la narrativa contemporánea latinoamericana tenemos diferentes personajes que llamaron mucho la atención. En este caso vamos a hablar de la chilena Isabel Allende, que fue una de las escritoras latinoamericanas que más sobresalió en este tiempo contemporáneo, que es una escritora muy conocida en el mundo. Sus obras han sido traducidas en más de 35 idiomas y se considera como la escritora viva del lenguaje español más leída del mundo. Su obra ha sido catalogada en el género autobiográfico y su estilo muestra la vuelta al realismo y una prosa más sencilla de leer. Entre sus publicaciones más importantes publicadas se encuentra La Casa de los Espíritus y De Amor y Sombra. ¿Listo? Muy bien, chicos, ahora vamos a responder rápidamente las preguntas que nos hacen por acá. Listo. Dice, entre muchas más, 171, entre muchas más temáticas que aborda la narrativa contemporánea, el hecho de su cercanía a la muerte y su reflexión frente a este tema se debe a qué. A, acaban de salir de la Primera y Segunda Guerra Mundiales, por lo que la muerte y la racionalidad humana fueron temas recurrentes en su literatura. B, se consideran los muertos como tema principal de sus escritos y poemas. C, les gustaba mucho la cultura gótica y de ninguna de las anteriores. 172. Esta narrativa contemporánea se desarrolla en, entonces, A, la primera mitad del siglo XIX, B, la segunda mitad del siglo XIX, C, la primera mitad del siglo XX, D, la segunda mitad del siglo XXI. Entonces, ahí ya sabemos cuál es la respuesta correcta. La vamos a marcar rapidito. 173. Ante todo, la reflexión de los movimientos de la narrativa contemporánea comenta que A, lo único real es lo contemporáneo. B, la tecnología hizo que los artistas tuvieran más razón que los artistas viejos. C, la idea de que la estabilidad del concepto de la razón humana era puesto en duda. Y D, todas las anteriores. Ustedes van a marcar la respuesta correcta según lo que hemos hablado en esta mañana. 174. De tal manera en la literatura contemporánea. A, veremos textos literarios que contradicen los modelos habituales de creación.
B, veremos obras que copien el estilo recatado y clásico de Europa. C, veremos textos que hablen de política y guerras. D, veremos la muerte de la literatura y el inicio del posmodernismo. Entonces ustedes ahí van a marcar la respuesta también correcta. Están muy fáciles. 175. Otro de los eventos que influyen a la literatura contemporánea es A, la revolución de bolchevique, B, la caída del muro de Berlín, C, revolución francesa industrial y de ninguna de las anteriores. Listo. 176. En realidad la literatura contemporánea abarca desde el siglo XIX hasta A, el final del propio, B, los primeros años del siglo XXI, C, hasta nuestros días y D, todas las anteriores. Entonces ahí también nos dice hasta dónde marca, porque ahorita viene otro tema muy importante que es el boom latinoamericano. Entonces ahí no se termina de pronto estos movimientos y han seguido saliendo. 177. Entre otros temas de los que se hablan en la literatura latinoamericana contemporánea encontramos A, la historia de Asia, B, los manuales para estudiantes de colegios e instituciones, C, libros de brujería y grimorios, D, libros que hablan de desigualdad social y las consecuencias de la modernidad. Entonces ustedes van a marcar ahí los que más les parezcan interesantes. O interesantes no, los que más se acerquen, porque hay dos muy importantes. 178. Varias de las nuevas expresiones literarias que surgen con el movimiento contemporáneo son A, los cómics y la manga, B, el panfleto, C, el voz a voz y la prensa amarillista y D, el volante. Entonces yo ya les hablé cuál era, marcamos ahí rápido. Y dice, 179, una escritora reconocida contemporánea es A, Sor Juana Inés, B, Amelia Thomas, C, Isabel Allende, D, Joanna Scott. Entonces ustedes ya saben quién es y hasta ahí llegamos hoy con nuestras preguntas. ¿Listo, chicos? Entonces, espero que ustedes ya nos quedan nomás dos temas importantes, que es el boom latinoamericano, que es muy fácil de que ustedes lo entiendan, porque ya es algo que tiene que ver con Colombia. Las faltas gramaticales y terminamos nuestro tema. La próxima clase eso va a ser rapidito para poder hacer un poco de foro del libro. ¿Listo? Entonces vamos rápidamente a dejar de compartir pantalla porque ya ha ido pasando el tiempo. Nos quedan 7 minutos, chicos, para que podamos pues responder las preguntas. ¿Me recuerdan en dónde quedamos la clase anterior? Aquí yo tengo marcado que quedamos en la 164. ¿Me confirman allá ustedes? Buenos días. Chicos, abran los micrófonos para que me puedan decir en dónde iba. ¿Ya tienen los micrófonos abiertos? Sí. Buenos días. Chicos, si pueden ahí, ¿sus micrófonos sí se escuchan? Ah, ok. Si es que están calladitos, entonces. Buenos días a todos. Entonces vamos rápidamente con la pregunta 165. ¿En qué momento de la historia se empiezan a formar las vanguardias literarias? ¿A, B, C o D? Profe, yo puse la B. ¿Qué, profe? ¿La qué? La B de bebé. No. Sí, las vanguardias literarias son las que empiezan a partir del siglo XX. La A, profe. Ah, muy bien. La señora Luz Helena, muy bien. Ah, primera mitad del siglo XX. Todo lo que estamos hablando ahorita de movimientos son a partir del siglo XX, son al principio. ¿Listo? Muy bien. 166. A raíz de dichas vanguardias literarias surge en Latinoamérica A, B, C o D. La B, profe. ¿La B, profe? La D de dedo, creacionismo y ultraísmo. Muy bien, la D. 167. En dichas vanguardias literarias latinoamericanas sobresalen autores como A, B, C o D. La C. La C, muy bien, el señor Pablo Neruda. 168. Nombre del poeta que creó el creacionismo literario. A, B, C o D. La A. La A, muy bien. 169. El ultraísmo posee un importante representante latinoamericano llamado A, B, C o D. La D, profe.
La La D. D, Jorge Luis Borges. Muy bien, este señor. 170. ¿En qué países se desarrolla más acabadamente el ultraísmo? ¿A, B, C o D? La B. La B, muy bien, porque era un movimiento hispano y latinoamericano, en España y en Argentina. Muy bien. Ahora vamos con las preguntas de la narrativa contemporánea latinoamericana. En 171, entre muchas más temáticas que aborda la narrativa contemporánea, el hecho de su cercanía a la muerte y su reflexión frente a este tema se debe a qué? ¿A, B, C o D? La D, D, profe. profe. ¿Cuál? La D. ¿Ninguna de las anteriores? ¿Seguro? Yo puse la A, profe. La A. Si bien no estaba muy reciente las guerras, sí tuvieron mucho que ver, que acababan de salir de la Primera y Segunda Guerras Mundiales, por lo que la muerte y la irracionalidad humana fueron temas recurrentes en su literatura, porque ellos venían con ese trauma del fatalismo y todo lo que había pasado en esa época. Entonces es la A. Sí, señor, tienen toda la razón. 172. ¿Esta narrativa contemporánea se desarrolla en dónde? A, B, C o D. C, profe. La C en la primera mitad del siglo XX. Muy bien. 173. Ante todo, la reflexión de los movimientos de la narrativa contemporánea comentan que A, B, C o D. La A, profe. Yo puse la C, profe. Yo puse la A. La B. Bueno, aquí Margelis ganó, es la B, la C, perdón. La idea de que la estabilidad del concepto de la razón humana era puesta en duda. Sí, porque recuerden que aquí ya vino la parte consciente y subconsciente, cuando ya vinieron los psicólogos, los psicoanalistas también a entrar en este boom de los escritos, de sacar libros. Yo lo expliqué, entonces es la C. ¿Listo, chicos? 174. De tal manera, en la literatura contemporánea, A, B, C o D. ¿Cuál sería la respuesta correcta? C, profe. Vamos a ver qué dicen los compañeros. ¿Nada más? ¿Nadie da más? La A, profe. La A, sí señor, es la A, tiene más peso la A. Veremos textos literarios que contradicen los modelos habituales de creación. Recuerden que ellos rompieron todo lo tradicional, dijeron no más tradicional, vamos a contradecir todos esos modelos habituales que tienen y vamos a hacer una literatura que nos dejen ser libres de pensamiento, de escritura, de todo. Entonces, es la A, muy bien. Vamos con la 175. Dice, otro de los eventos que influyen en la literatura contemporánea es A, B, C o D. ¿Qué me dicen? La C. ¿Qué otra? La D, profe. La D, muy bien, señora Luz Elena. La D, ninguna de las anteriores. Si bien es cierto, todos esos procesos tienen que ver con los avances. Ninguno de ellos cumple la función, porque recuerden que después fue la guerra mundial, después de estos eventos. Entonces, pues no hay ninguna que nos aproxime de pronto al momento. ¿Listo? 176. En realidad, la literatura contemporánea abarca desde el siglo XX hasta A, B, C o D. A, profe. La D, profe. La A, muy bien, la A. La A al final del propio siglo XX, aunque hay algunas cositas que se quedaron hasta estos tiempos, pero digamos que su, su época abarca más bien hasta final del siglo XX. Muy bien, 177. Entre otros temas de los que se hablan en la literatura latinoamericana contemporánea, encontramos, ¿qué encontramos? A, B, C o D. La B, La profe. C. No, no es la C. La A, profe. No, ¿quién dijo la D? Ya dijeron la D, ¿cierto? Sí. Yo, profe, la C. Libros, bueno, está entre la C y la D, pero me parece, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, que hablan de la desigualdad social y las consecuencias de una modernidad.
Ellos ya empezaron como a ubicarse en un poquito más frente a lo que ya venía, ¿sí? Entonces es la de libros que hablan de desigualdad social y las consecuencias de la modernidad. Recordemos que los libros de brujería y grimorios ya viene a partir del modernismo, ¿sí?